Buenas noches, profesor. El día de hoy, mi grupo, que está conformado por Keila Rodríguez, Lía Rosas, Tania Valderrama y mi persona Clara Pérez, les vamos a hablar acerca de las modalidades de los actos y negocios jurídicos. Toda celebración de un acto o negocio jurídico es con el propósito de hacer cumplir su cometido, es decir, de producir los efectos jurídicos deseados, dar nacimiento o extinción a una relación obligatoria o codificarla. La teoría de las nulidades es una de las menos claras en el derecho civil, sin embargo debería ser una de las más sencillas. Esta sencillez la poseía en los primeros tiempos del derecho romano, en donde el acto nulo no existía desde el punto de vista de la ley, no tenía existencia y no producía efectos jurídicos, es decir, que no había nada. No obstante, la nulidad constituye una sanción en razón de vicios sustanciales de legalidad del acto. La nulidad radica en un efecto que torna inútil al negocio. Esto como introducción a lo que hablaremos en esta pequeña investigación de las nulidades en derecho. Veremos sus objetivos, sus maneras de ser, sus causas, sus teorías y demás puntos relevantes a este tema. Concepto de nulidad en derecho. La nulidad en derecho es una situación genérica de invalidez del acto jurídico, lo que provoca que una norma, un acto jurídico, un acto administrativo o un acto judicial deje de desplegar sus efectos jurídicos, retrotrayéndose en el momento de su celebración. Objetivo de la nulidad. La acción de nulidad es aquella a obtener de los tribunales de declaración la nullificación de un acto, negocio jurídico o contrato. Las causas. La nulidad de un acto tiene su origen en diversas causas, entre las que se pueden mencionar las siguientes. Número 1. La ausencia del consentimiento. Los vicios del consentimiento se refieren a la falta de voluntad sana o de los actos voluntarios que conducen a la nulidad o la nulidad del contrato cuando falla un acto jurídico determinado. En estos casos suelen recurrirse al error, la violencia, el dolo o la intimidación. El incumplimiento de la formalidad del acto jurídico es el segundo. Es la falta de cumplimiento de los requisitos que exigen en relación con el aspecto externo del acto jurídico, requeridos por la ley con objetivos diversos y cuya misión se sanciona en la forma que ha previsto el legislador. Y por último, como número 3, la ausencia del caso que da origen al acto jurídico. Cuando la causa no existe en ninguna forma, ni en el mundo objetivo ni en el subjetivo, se dice que hay ausencia o falta de causa. La nulidad en el derecho romano. En el derecho romano primitivo, la nulidad de los actos tuvo un tratamiento bastante desarrollado. La nulidad era una sanción que correspondía a un defecto de forma en el acto, que era perfecto cuando estaba revestido o solemnidades adecuadas, y pese a los vicios internos que adolecieran, solo era nulo si padeciera de vicios internos de forma. Con la evolución del derecho romano se admitió, junto a las nulidades de derecho, las nulidades pretorianas o dependientes de acción judicial. Funcionaba de pleno derecho, por lo que el juez se limitaba a verificar la existencia de causa que daba lugar a la sanción. Podía ser opuesta por cualquier interesado. El acto sujeto a la sanción no podía confirmarse. En una época muy posterior se admitió, junto a las nulidades de derecho, las nulidades pretorianas o dependientes de acción judicial, pero que antes de llegarse a este resultado fue necesario atravesar por 3 etapas intermedias que correspondieron a los remedios escogidos por el pretor para reparar las situaciones injustas que la ley primitiva no preparaba. En la primera etapa, el pretor, sin afectar la teoría de perfección del acto, concedía a la parte perjudicada por el vicio interno el derecho de repetir lo que hubiese pegado, es decir, el derecho de obtener restitución de lo entregado a causa del acto viciado. En la segunda etapa, aún respetaba la eficacia de acto viciado, pero el pretor castigaba a la parte que quisiera ejecutarlo con multa de hasta el cuádruple de su valor, si el vicio consistía en la violencia. Finalmente, en la tercera etapa, el pretor interpuso su imperium para rescindir el acto y desligar a las partes del mismo, con lo que quedó establecida una nueva nulidad de origen pretoriano. Ejemplos: compraventa en que no se pacta precio alguno, donación sin ánimo de liberalidad o de beneficencia, contrato de mutuo sin que se haya entregado al deudor cosa alguna. Teoría de las nulidades.
A continuación voy a mencionar 3 teorías que nos hablan acerca de las nulidades. En la primera se encuentra la teoría clásica de las nulidades, en la que nos dicen que solo se considera como ineficacia del acto jurídico a las nulidades en que podía incurrirse y distinguiendo la nulidad absoluta y la relativa, sin mencionar la inexistencia. La llamada teoría francesa de las nulidades, a través de uno de sus más importantes expositores, quien es Marcelo Planiol, considera, por un lado, los elementos de existencia del acto jurídico y por el otro lado, considera a los requisitos para la validez de este. Y es así como establece la diferencia entre la inexistencia y la nulidad. La segunda teoría de las nulidades es la de René Japiot y Pedilevre. Esta nos dice que la ineficacia de los actos debe determinarse atendiendo en cada caso en particular, al fin de perseguir la norma y a los intereses en presencia del acto afectado de nulidad. Pues las consecuencias no serán siempre las mismas, tomando en cuenta el grado de nulidad en el acto. Tercera y última teoría, la teoría de las nulidades de von Case. Según este autor, el acto nulo es el que presenta una malformación en uno o en todos sus elementos de existencia, que mientras el acto no sea declarado nulo, puede producir efectos jurídicos pero como un acto regular, y que no es de la naturaleza del acto nulo, que al declararse su nulidad, todo se destruya con él, pues la idea de retroactividad no está ligada a la noción clásica de nulidad. Por lo que en algunos casos, por ejemplo, subsistirán ciertos efectos jurídicos atendiendo a la buena fe de las partes. Es indudable que en este punto von Case asistiera a la tesis de Japiot, que considera el principio de equilibrio de los intereses. Y como dato, el autor en mención clasificó a las nulidades en absoluta y relativa. ¿Cómo pueden ser las nulidades? La nulidad, por su parte, puede ser absoluta si el acto afecta una norma de orden público y vulnera los derechos de toda la sociedad. Relativa. Los intereses pueden pedir la nulidad. Total. La nulidad afecta todo el acto. O parcial, la nulidad solo afecta una parte de ella. Ahora bien, ¿qué es la nulidad relativa? La nulidad relativa es cuando, si bien el acto administrativo tiene todos los 6 elementos o requisitos administrativos, como lo es el motivo, el contenido, el sujeto, el competente, el procedimiento, el fin y la forma, es imperfecto en uno de ellos, salvo que se impida la relación del fin, en cuyo caso nulidad es absoluta y no se puede arreglar más que anulando el acto. El acto relativamente nulo se presume legítimo y puede ser aplicado mientras que jurídicamente no se declare lo contrario. Un ejemplo de ello es cuando el órgano que dicta un acto no es competente. En este caso es posible convalidar ese vicio si el órgano competente decide dictar un nuevo acto. Esto ocurre si es mencionado y es detectado en disconformidad jurídica y simultáneamente se corrige y es adoptado como dicho acto. ¿Qué es la nulidad absoluta? La nulidad absoluta opera cuando un acto administrativo carece de uno o varios elementos constitutivos, real o jurídicamente, conllevando a que no se presuma legítimo ni a ser aplicado. Un ejemplo de ello es cuando una junta directiva adopta un determinado acuerdo de sustento en un estudio técnico y resulta que al verificar las actas se comprueba que dicho estudio no existe. Eso significa que el elemento de motivo está ausente y la nulidad de este acuerdo es absoluta. Ahora, ¿qué es la nulidad parcial? La nulidad parcial es la que afecta solo a una de las varias estipulaciones o una parte de una sola disposición, o solamente un segmento del negocio jurídico, subsistiendo el resto en todo aquello que no esté afectado por el vicio de la nulidad parcial. La noción de la nulidad parcial sugiere la invalidez de la parte, pero no del todo. El acto no se debe estarse si ésta se alcanza a todo el negocio jurídico o por lo contrario, si se abarca exclusivamente una de sus partes. Un ejemplo de ello es cuando un prestamista inserta una cláusula de intereses excesivos que resulta ser algo ilícito. Es generalmente más grave para él que solamente se declare la nulidad de dicha cláusula en vez de la totalidad de todo el negocio jurídico.
¿A qué nos referimos con nulidad total? Como su nombre lo indica, es aquella que afecta a todo el negocio jurídico, en razón del que el vicio conlleva alcanzar un conjunto de cláusulas o partes de las mismas. Este tipo de nulidad aniquila total y completamente el acto, en atención a que ninguna de sus partes puede producir los efectos buscados por los partícipes en el momento en que ésta se les otorga. Fundamento legal del derecho panameño. En los actos jurídicos en el derecho panameño se aplican nulidades absolutas y la relativa. En el capítulo 5 del Código Civil panameño trata de la nulidad y rescisión de los contratos en los capítulos 11.4.1 a 11.6.1. Puedo mencionarles el artículo 11.4.1. Dice: hay nulidad absoluta en los actos o contratos cuando falta alguna de las condiciones esenciales para su formación o por su existencia. 2. Cuando falta algún requisito o formalidad que la ley exige para el valor de ciertos actos o contratos, en consideración a la naturaleza del acto o contrato y no a la calidad o estado de la persona que en ellos interviene. 3. Cuando se ejecuten o celebren por personas absolutamente incapaces, entendiéndose únicamente por tales los dementes, los sordomudos, que no pueden darse a entender por escrito, y los menores impúberes. Nulidad en los negocios jurídicos. Se trata del supuesto más grave de ineficiencia. Los negocios jurídicos nulos no merecen en el derecho más que el rechazo. No se puede reconocer ningún efecto de negocio jurídico nulo, ni siquiera su admisibilidad como tal negocio jurídico. Son causas de una nulidad radical las siguientes. 1. La carencia absoluta o inexistencia de cualquiera de los elementos esenciales. 2. El incumplimiento de cualquiera de los requisitos del objeto del contrato, como lo es la licitud, la posibilidad y la determinación. 3. La ilicitud a la causa de cualquier negocio jurídico. 4. El incumplimiento de forma sustancial en el caso de ser un negocio formal o un negocio solemne. 5. La contrariedad a las normas imperativas, a la moral y al orden público, en cuyo caso suele hablarse de un negocio jurídico ilegal. 6. En particular, los actos de título gratuito sobre bienes comunes realizados por un cónyuge sin consentimiento del otro. La nulidad en los actos jurídicos. Son nulos los actos jurídicos en los que los agentes hubiesen procedido a una simulación o fraudes expedidos por la ley, o cuando fuese prohibido el objeto principal del acto. También cuando no tuviesen exclusivamente de forma ordenada por la ley, o cuando dependiesen de la validez de forma instrumental y fuesen nulos los respectivos instrumentos.